Muy buenos días a todos los que están reunidos en el día de hoy, sábado 18 de julio de este año 2026, allá donde se encuentra el misionero Miguel Emúdez Marín, y también en todos los países que están hoy reunidos y conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultrasat 8 en los diferentes países. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pueblo hebreo en este tiempo final está a la expectativa y ellos están esperando a ese del cual ya para la iglesia novia ha recibido. Así como en la primera venida del Señor, ven ustedes, el pueblo hebreo estuvo esperando allí el cumplimiento de la venida del Mesías, porque se había llegado el tiempo de el cumplimiento de la semana número 70 de la profecía de Daniel, de lo cual nos habló en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, verso 20 en adelante de Daniel dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ahí escribe Gabriel a la derecha, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y escribe 3 p.m., y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. A la izquierda dibuja una estrella de David. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y dibuja otra estrella de David a la izquierda. Ahora vean ustedes que Gabriel es ese ángel que le da la revelación a los profetas. Es el Espíritu Santo. Ahora recuerden que en el cumplimiento de la visión de la carpa, ¿quién le estaba mostrando al hermano Branham todo lo que estaba sucediendo allí? O sea, le estaba mostrando la venida del Señor en medio de su iglesia y lo que estaría llevando a cabo el Señor en su venida. Y cuando Él le mostró todas las etapas, todas las fases, le mostró a ese instrumento al cual la columna de fuego le estaba hablando, lo mismo que ocurría cuando Él en su cuerpo terrenal estaba en la tierra, y a través del hermano Branham, Dios en Espíritu Santo, esa columna de fuego le aparecía y le hablaba, y el hermano Branham hablaba lo que el ángel le mostraba y le decía que hiciera o que hablara. ¿Ve? Ahora él está ya en la sexta dimensión, y cuando mira el cumplimiento de esa visión y lo que está ocurriendo allí, ve a alguien al cual la columna de fuego le está hablando. O sea que ve un ministerio allí obrando el Espíritu Santo a través de ese ministerio. Miren, en la página 471 del libro de los sellos, él dice: entonces comencé a llorar y la cuerda la tenía toda enredada. Estaba llorando con la cabeza inclinada y dije: Dios, perdóname. Yo soy tan torpe, perdóname. Tenía esta cuerda en la mano, tenía el zapatito de niño muy pequeño. La cuerda que tenía en la mano era como del grueso de mi dedo, como de 1 centímetro, y el agujero en el zapatito tenía como 1 milímetro,
y yo estaba tratando de meter esa cuerda en ese agujerito. En eso la voz me dijo, no puedes enseñarles las cosas sobrenaturales a los bebés pentecostales. Déjalos. Ahí dibujo una piedra angular, o la séptima edad, la piedra angular más abajito. Ahí dibujo una parte de las edades, la séptima edad y la flecha hacia la séptima edad. Bebés pentecostales, esa oración ahí, la flecha hacia la séptima edad. Entonces me alzó y me colocó en un lugar muy elevado donde había una reunión. Y ahí donde dice había una reunión, hay una flecha hacia una piedrita angular. Este es del libro de los sellos, el finito que él tiene. Dice, y parece una carpa o una especie de catedral. Yo miré hacia un lado y parecía que había una cajita, un lugar pequeño, y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba. Y él escribe en el libro rojo, el sello rojo, ahí a la derecha hacia arriba, la voz estaba hablándole a alguien, a un profeta. Por consiguiente, el que está ministrando en el cumplimiento de la visión de la carpa es un profeta. Es la venida del Señor siendo cumplida por uno de los miembros de la iglesia del Señor. El Benjamín de los profetas es el profeta de la dispensación del reino. Y con ese profeta es que Dios estaría dándole la fe de rapto a los escogidos. Eso es lo que él está viendo allí. Y estaría siendo impactada también las fatuas, también el mundo de los perdidos y también los 144,000, el pueblo hebreo. Y de ese ministerio bajo carpa es el que se sentaría en el trono de David, en ese glorioso reino mesiánico. Por eso todos los que reciben al Señor en su segunda venida, pues estarán con ese que Dios ha escogido para gobernar, reinar sobre todo el planeta Tierra. Y ellos serán los que estarán a su mano derecha, cerquita ahí del trono. Los que no lo reciban como el Señor en su venida, no lo reciban como rey, no lo coronen como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues no estarán en ese reino. Ellos estarán en otro lugar, en esos 1000 años, esperando hasta el final de los 1000 años para ser juzgados. Si salen bien, pues entran a eternidad. Si no, pues son destruidos en alma, espíritu y cuerpo en el lago de fuego. Ahora sigue diciendo, y esa luz que ustedes ven sobre la fotografía, estaba hablando con alguien más arriba de donde yo estaba, se fue volando de donde yo estaba y se fue a posar sobre la carpa y dijo, te encontraré allí. Esto será la tercera etapa y no se lo dirás a nadie. Y allá en el cañón Sabino él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay 3 cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer, otra hoy, y queda una cosa que no puedo interpretar, porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. ¿A quién habrá mirado? Pues al instrumento, al profeta mensajero que está vivo, profeta mensajero que está en medio de su iglesia vivo, porque los demás ya Dios se los llevó. Ya ellos están descansando en la sexta dimensión y allá no se trabaja, allá están en silencio, no se está llevando a cabo ninguna labor allá. La acción está aquí en la tierra, porque los truenos donde emiten sus voces es en la tierra. Y él dijo que los truenos estarían siendo emitidos en una gran carpa catedral. Todo está dicho, todo está sencillo, pero las personas ven ustedes cuando dicen, no, es que ya los truenos fueron dados. Ahí le están añadiendo a la palabra. Y eso que son los que dicen que no le añaden ni le quitan, pero cuando ven el lugar donde él dice que ahí los truenos son emitidos, ahí en el cumplimiento de la visión de la carpa, y ahí es donde la fe de rapto será dada, entonces eso lo cambian. ¿Ve? Y las personas no se dan cuenta que ellos mismos están cambiándole a la palabra. No se están quedando con la palabra. Los que se están quedando con la palabra ni le añaden ni le quitan,
son aquellos que están siguiendo el cumplimiento de la visión de la carpa en este tiempo final, bajo la enseñanza, bajo estos estudios de las Escrituras, los cuales Dios está abriéndonos ese misterio del séptimo sello, el misterio de su venida. Y para ellos es exclusivamente esa bendición de recibirlo, de obtener esa fe de traslación. Es para los escogidos. Ahora sigue diciendo, pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene, y el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que vendría a la iglesia novia? El Espíritu Santo, el cual se encarnaría en uno de los redimidos. Y ahí es que la iglesia novia lo iba a coronar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh hermano, por eso fue que todo el cielo estuvo en silencio. Ahora él escribe abajo, en este folleto, así folletito de este libro de los sellos, él escribe, la carpa es igual, tipo de la edad de la piedra angular y su gente en ella, y su gente en ella. Y es en esa edad que se tendrá una carpa catedral bajo un ministerio. Ahora, ¿qué van a hacer con eso? ¿Ve? No pueden decir, no, es que cuando Él venga, ahí es que estará el ministerio. Él va a venir en la resurrección, pero Él, el doctor William Soto, no va a llevar a cabo esa labor porque ya esa labor se está llevando a cabo y cuando Él venga, ya esa labor estaría concluida, que es darle la fe a los escogidos para ser transformados y raptados. Y esa revelación es el abrir el séptimo sello, el cual es el Señor en su venida, con un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el que Él está dando a conocer a su pueblo. Es como cuando usted va a una oficina y ve allí que hay un nombre en el escritorio, si usted quiere saber quién es el doctor al cual usted va a visitar y que lo va a chequear, usted mira al escritorio y ahí ve el nombre. No va a estar el nombre allí de alguien que se fue. Tiene que estar el nombre del doctor vigente en esa oficina. Y ahí usted ve y dice, pero el doctor fulano de tal. Y así es en el cumplimiento de la visión de la carpa. Por eso él dice que el ángel le dijo, ¿tú recuerdas el nombre que buscabas cuando soñaste de ello? O sea, de la visión. O sea que ese nombre es el nombre eterno de Dios. Es el nombre que tiene el velo de carne en este tiempo final, que está vivo en medio de la iglesia, trayéndole la fe de rapto. Tan sencillo como eso. Ahora solamente eso es entendido para los escogidos de Dios. Los demás que no van a ser transformados no lo van a entender. Ahora, ¿cómo los escogidos de Dios saben si van a ser transformados? Porque están recibiendo la enseñanza, estos estudios de las Escrituras y están recibiendo esa fe de traslación y están creyendo en el cumplimiento de lo que fue hablado por el reverendo William Branham. Ahí es que la persona sabe, el escogido sabe que va a ser transformado. El que no va a ser transformado, aún el escogido sabe, porque cuando ve que no están creyendo y no han recibido al Señor en su venida, pues no pueden recibir las bendiciones que el Señor trae en su venida. ¿Ven? Y ahí conoce la persona quién será transformado y quién no. Ahora, miren, él sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, en el libro del profeta Daniel, sigue diciendo en el verso 24 del capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, o sea, no él se la iba a quitar la vida. Ahora vean, en ese tiempo de la primera venida del Señor, era el tiempo en que estas palabras, estas profecías,
se estarían cumpliendo. Por eso era el tiempo de la venida del Señor, y que en ese tiempo también estaría en medio del pueblo el precursado. Ese fue Juan el Bautista. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese fue el general romano Tito. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, en ese tiempo, el pueblo hebreo estaba a la expectativa que el Mesías tenía que estar en la tierra. Y ven ustedes cómo comenzó en una forma sencilla, naciendo en un pesebre a través de una virgen. Ahora miren que para el tiempo final, eso mismo estará ocurriendo en el pueblo gentil, porque él se tornó a los gentiles para buscar un pueblo para su nombre, y ese pueblo era el pueblo mayor que Dios le dijo a Moisés que lo iba a colocar. Y Dios, vean, en este tiempo está cumpliendo esa promesa. Es uno de los ministerios de los dos olivos, en donde Dios le estaría colocando a ese ministerio un pueblo mayor, y ese pueblo mayor sería la iglesia novia. Ahora miren, hay un mensaje que él predicó en una introducción el 23 de diciembre del 2016, titulado "Ha nacido el Rey". Se colocó, creo que fue el domingo, el del domingo, se había colocado ese mensaje y se había leído de la introducción. Pero miren aquí, él nos dice algo muy importante. Dice: para este tiempo final tenemos la promesa que el Rey de Israel, el Rey para el reino milenial, reino de 1000 años sobre Israel y en Israel, y desde Israel aparecerá. ¿Quién aparecería en este tiempo final? El Rey de Israel. Ese Rey de Israel aparecería en el fin del tiempo para llamar y juntar 144,000 escogidos de Dios. Y recuerden que antes estaría preparando a la iglesia novia, dándole la fe de rapto. Ahora sí tendría que aparecer, pues tiene que ser por consiguiente a través de un velo de carne. Y para llevar a cabo toda esa obra, pues tiene que tener una trayectoria, tiene que haber nacido, crecido, y ya en el momento en donde Dios estaría cumpliendo esa profecía, entonces ya ahí comenzaría esa era mesiánica. Ahora sigue diciendo: cuando fue abierto en el cielo ese misterio del séptimo sello en Apocalipsis capítulo 8, hubo silencio en el cielo como por media hora para evitar que hubiera imitaciones. Ahora, como hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo es posible que fue silencio en el cielo y hubo una causa del por qué? Y la causa que hemos estado viendo y que nos ha sido dicho es porque habrían imitaciones. Ahora, ¿cómo van a imitar la segunda venida del Señor? ¿Cómo pueden imitar algo tan grande? Porque iba a venir en una forma tan sencilla y tan común del pueblo, que era algo imitable. Podían mirar, y si se daban los detalles de cómo iba a ser y qué iba a hacer el Señor en su venida, podían hacer una imitación tan perfecta que podría engañar a algunos. Y dice que quizás también engañaría, si fuera posible, a los escogidos. Pero a los escogidos es imposible engañarlos. Pero a otras personas engañarían esos líderes, especialmente ministros y pastores, que piensan que tienen una revelación o un conocimiento mayor, y como ven que no ha pasado nada para ellos,
y que ya se fue el doctor William Soto, entonces unos o se van para atrás, otros piensan que son ellos, ¿ven? Y empiezan a esos movimientos sectarios y denominacionales, porque una vez que se retiran y se apartan del liderato de Dios en el tiempo en que la persona está viviendo, entonces se denominan y mueren. Ahora por eso no se habló claramente lo que era ese misterio. Por eso el hermano Branham, cuando él dice que el ángel estaba mostrando esa etapa, él dijo: de esto no vas a decir nada a nadie. Ahora él dice: para evitar que hubiera imitaciones, para evitar que hicieran imitaciones y evitar que las personas fueran engañadas con imitaciones, porque la promesa de la venida del Rey, de la venida del Hijo de David, será cumplida en este tiempo final. Ahí está diciendo que no se había cumplido, que estaría cumpliéndose en este tiempo y que estaría el pueblo hebreo a la expectativa también para recibir a ese Rey. Ahora vean, si las personas podían ser engañadas por estos imitadores, es porque habrían personas que llenarían los requisitos de imitadores. Y aún aquellos que no son pastores también podían estar tratando de interponerse y ser de estorbo para otras personas, tratando de que no miren y no se conecten con la carpa. Pero vean ustedes, el escogido de Dios no va a escuchar otras voces sino la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo él en la primera venida, y en su segunda venida también: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigue diciendo: ya para el cristianismo, para los gentiles, ya envió el precursor, que fue el reverendo William Branham. Para los judíos será la manifestación del ministerio del quinto Elías, porque el quinto Elías es uno de los dos olivos. Y como uno de los dos olivos, estaría cumpliendo esa profecía de convertir al pueblo hebreo al Señor, bajo la dispensación del reino, no bajo la dispensación de la gracia. Así como hubo la manifestación del cuarto Elías en el reverendo William Branham, habrá una quinta manifestación del ministerio de Elías como uno de los dos olivos que aparecen en Zacarías capítulo 4, verso 11 al 14. Esos son los dos olivos que están delante de la presencia de Dios. Ahora recuerden que él dijo: esperaremos o esperamos tener la visita de sus ministerios en el cumplimiento de la visión de la carpa. Y vean que el reverendo William Branham no llegó. El doctor William Soto tampoco. Dios se los llevó. Por consiguiente, por lógica, tiene uno que ver el mensajero que esté allí para que esa promesa sea cumplida, porque Dios no puede obrar si no es por medio de un profeta. Y por consiguiente, ya todos los 7 ángeles mensajeros se fueron, ya el doctor William Soto se fue, el que vino a traer las buenas nuevas a la iglesia novia, ya también se fue. Pues tienen que buscar dónde se cumple esa promesa. Dice: los cuales aparecen también en Apocalipsis capítulo 11 y también aparecen en el capítulo 10, cuando se come el librito que está abierto al lado de la mano, cuando se come el librito que está abierto y dado de la mano del ángel, vienen los ministerios, son manifestados esos dos ministerios de los dos olivos, luego en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14. Ahora vean que ese mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 10, lo vemos ya llevando a cabo esa obra en Apocalipsis capítulo 11. Más adelantito dice: por lo tanto, los judíos van a ver al Señor viniendo por su iglesia y dirán: este es el que nosotros estamos esperando. Y la interrogante será: ¿por qué en medio del cristianismo? Al final vendrá en la edad de la piedra angular, como está señalado, porque será paralelo al tiempo de Jesús y los apóstoles y de Juan el Bautista, pero todo será en simplicidad. Ese misterio será abierto en la apertura del séptimo sello, porque eso es el séptimo sello para los creyentes en el cristianismo. Para los judíos será el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Elías y de Moisés, de un profeta como el profeta Elías, de un profeta como el profeta Moisés. Todo será sencillo. Por eso él ahí
en esa página 471 que leímos, ahí él dice, la luz estaba hablándole a alguien, a un profeta. Ven que en el cumplimiento de la visión de la carpa tiene que estar un profeta en medio de la iglesia para revelar ese misterio del séptimo sello. Ahora vean, eso está tan sencillo y aún con todos los escritos y aún personas no lo creen. Ven que el que no tiene que ver y el que no puede creer y el que no puede entender ese misterio del séptimo sello, jamás, ni con escritos, ni con todo lo que se hable, puede verlo. Porque vean ustedes, en el tiempo de Jesús, no vieron allí a Jesús sanando a ese ciego, cuando era un todo lodo, y aún sabían, conocían que era ciego de nacimiento. Aún a Lázaro, cuando resucitó Lázaro. Aquel hijo de la viuda de Naín, tampoco, cuando lo resucitó. O sea, tantas cosas que hizo él allí y no creyeron en Jesús. Porque el que es incrédulo no creerá nunca jamás, aún en el cumplimiento de la visión de la carpa, cuando se esté cumpliendo y llevando a cabo esos milagros y maravillas internacionales, brazos y piernas siendo restaurados y todo. Aún así, miren que se los digo, aún así van a haber personas que van a decir, no, eso no puede ser, eso tienen ahí, eso arreglado. Eso lo hizo Janes y Jambres en el tiempo de Moisés. ¿Ve? Porque no van a creer, seguirán siendo incrédulos. Ahora llegará un momento en donde ya en la gran tribulación dirán, pero, ¿y estos juicios? ¿Ve? Si hubiesen creído antes de comenzar la gran tribulación, no hubiesen hecho esa pregunta, porque allí dijeron, pero ¿y estos juicios? No se supone que habría un rapto, no se supone que habría una transformación, una resurrección, y estos juicios, ya eso ocurrió, ya eso está en el pasado. En el libro de los sellos hay varios lugares que lo habla, o sea que vean ustedes que hay personas que no van a creer nunca y se van a dar cuenta ya cuando estén en la gran tribulación. O sea que son personas creyentes en las promesas divinas, pero que no recibieron la forma provista por Dios para él cumplir esas promesas, esas profecías. ¿Ve? Y se darán cuenta, pero ya será tarde. Ahora hay personas que en este tiempo de misericordia en donde Dios le está extendiendo a la iglesia novia a través de esos dos ministerios de Moisés y Elías, sí se han estado dando cuenta y se han estado arrepintiendo y han estado yendo a ese rey para obtener misericordia y así obtener las bendiciones antes que sea tarde. Ellos habían escuchado, dice en el libro de los sellos, en la página 369, que habían estado en cultos como este. Ellos habían escuchado todas esas cosas que esos profetas habían predicho. Vean, primero escucharon, despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Ahí es donde el ser humano tendría la oportunidad de arrepentirse. Pero vean que hay un grupo que pasa la gran tribulación y no se da cuenta que todo eso, no se dio cuenta que todo eso que pasó era el cumplimiento de lo que ellos mismos estaban diciendo que iba a ocurrir. Pero les pasó por alto, despreciaron esa misericordia por última vez. Y él escribe allí, Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe misericordia. ¿Ves? Pero como Dios iba a cumplir todo eso en una forma sencilla y del común, entonces dicen, pero ¿cómo va a ser que ese muchacho va a estar cumpliendo eso? Le llaman muchacho, le llaman esto, le llaman lo otro, le ponen sobrenombre, le dicen de todo. Así pasó en el tiempo de la primera venida del Señor. Le llamaban Beelzebú, que tenía demonios y un montón de cosas. Blasfemaron de él y todo eso. Tiene que ser así en este tiempo porque él dijo que sería paralelo en todo. Y uno ve todo eso y uno dice, gracias Señor. Y uno dice, pero ¿cómo vas a decir gracias? Sí, están blasfemando y están hablando en contra de la visión de la carpa y están hablando en contra de la labor que está llevando a cabo el séptimo sello, que está llevando a cabo el ángel que era diferente a los demás. ¿Cómo es posible que está llevando a cabo el ángel del pacto, el ángel fuerte? Y usted dice que le da gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es la vindicación de lo que Dios dijo que iba a ser paralelo en todo. Y cuando uno ve todas esas
partes y todas esas actitudes de las personas en el tiempo en donde Dios está cumpliendo eso. Entonces uno dice, estamos en el tiempo. Yo soy un escogido porque yo estoy viendo y creyendo. Y estoy viendo lo que fue hablado, que sería en este tiempo su venida, que sería paralelo a la primera venida del Señor, que allá habían creyentes al lado de Jesús, pero también habían personas que blasfemaban y estaban en contra, tanto así hasta que lo condenaron y lo mataron, porque en este tiempo final sería paralelo en todo, y uno tiene que buscar el equivalente, y tiene que haber el equivalente, y que se esté cumpliendo en una obra que en medio del cristianismo se esté llevando a cabo con un mensajero, y vean que tienen algo en común, tienen un mal en común, y cuando hay un mal en común, entonces usted ve que todo está dirigido hacia esa persona, y todos le tiran a esa persona, no a aquel o al otro, no. Todo se enfoca al cumplimiento de la obra y programa divino, pero le damos gracias a Dios que nosotros estamos del lado del programa divino y que somos los actores de la parte buena, porque en las series o películas o obras hay gente buena y gente mala, y siempre uno desde pequeño quería ser el superhéroe y quería ser de la parte buena. Hay otros que quieren hacer del villano, del malo, pero a nosotros nos ha tocado la parte de los buenos y les damos gracias a Dios, y por eso cada vez estamos más felices y más contentos, porque sabemos que estamos cumpliendo escrituras positivas. Estamos haciendo la historia positiva, llevando a cabo la obra que Dios tiene para este tiempo. Ahora miren, él sigue diciendo aquí, dice, en la visión de la carpa, en su cumplimiento, vamos a ver el cumplimiento del séptimo sello y el cumplimiento de los 2 olivos para el pueblo hebreo, los cuales amamos de todo corazón. Ahora, ¿por qué él dice que vamos a estar viendo en la visión de la carpa el cumplimiento del séptimo sello y el cumplimiento de los 2 olivos? Porque lo que es el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor con un nombre nuevo, es la séptima trompeta para Israel, que son Moisés y Elías. O sea que la iglesia del Señor tiene en este tiempo, y primeramente la tiene ella, tiene el séptimo sello, y por consiguiente tiene los ministerios de Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Sigue diciendo, porque el pueblo hebreo, los judíos, van a recibir la bendición más grande que hayan recibido en tiempo alguno. Van a recibir la bendición del rey de los judíos, del hijo de David, para sentarse en el trono de David y reinar en el reino de David por 1000 años, y traer la paz a Israel y a todas las naciones que se unirán a ese reino del hijo de David, el cual será un reino judío. Ese reino será el reino que se estaría estableciendo bajo ese ministerio mesiánico en este tiempo final, estableciendo físicamente ese reino mesiánico, y esa restauración del trono de David sería llevada a cabo por esa obra que es el Mesías príncipe estaría llevando a cabo en medio de la raza humana. Así como en la primera venida del Señor, él estableció ese reino en el campo espiritual, en el corazón de todo aquel que creyera en la primera venida del Señor. Ahora vean, se está estableciendo ese reino físico, primeramente en el corazón de los escogidos de Dios, porque ese reino, para poder la persona ser transformada, tiene que estar ese reino establecido en su corazón para poder ser transformado, cambiado, y luego estar viendo ese reino siendo establecido físicamente. Y esa es la labor que estaría llevando a cabo el Mesías príncipe, y está en etapas que van progresivas para que eso sea una realidad. Habrá luchas, habrá batallas, pero vean, así como pasó en el tiempo de David, antes de sentarse en el trono de David, él tuvo batallas, tuvo luchas, pero las venció. Y en este tiempo final, ese hijo de David, el cual es el Mesías príncipe, se sentará en el trono de David, porque está la promesa que él
se sentaría y aquellos que estarían con él en esa trayectoria los va a sentar con él al ladito, porque fueron los que estuvieron llevando el oprobio y ahí al lado de él luchando por sentarlo en el trono de David. Todo será en una forma sencilla. Ahora más abajito él dice, por lo tanto los judíos van a ver la venida del rey de Israel, del rey de los judíos, primeramente en medio de los escogidos de entre los gentiles, y después lo van a ver en medio de ellos, porque dirán, este es el que nosotros estamos esperando. ¿Por qué con los gentiles? Ese misterio va a ser aclarado cuando se cumpla la visión de la carpa. Si va a ser aclarado, el único que puede aclarar los misterios de Dios es el Espíritu Santo, y tiene que usar un profeta. Por consiguiente, eso es lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo, aclarando los misterios de Dios, porque sigue diciendo, ahí es donde todos estos misterios serán abiertos. ¿Ve? Porque el séptimo sello sería abierto en una gran carpa catedral. Y dice, y concluirá la dispensación de la gracia, y será introducida la dispensación del reino para los judíos, porque estamos en una edad judía. Ahora vean cuándo se acaba la dispensación de la gracia. Se acabó en este tiempo final, en el tiempo en donde la venida del ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 clama como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces y diciendo que el tiempo ya no es más, el tiempo de la dispensación de la gracia. Y escribe él allí, de redención. Por lo tanto, ya estamos en el tiempo ahora de esa introducción hacia ese glorioso reino milenial, en donde la dispensación de reino estaría ya abiertamente establecida como reino. Todo es en una forma progresiva. Por eso es que se quitaron todos esos memoriales, porque ya estaba allí presente ese instrumento hablando la palabra y diciendo hasta aquí. Por eso usted ve que hay grupos que no creyeron esa palabra que fue hablada, porque no creyeron en el cumplimiento del séptimo sello en ese instrumento y se viraron para atrás bajo la dispensación de la gracia nuevamente, o más bien no salieron de ahí, no escucharon el llamado, se quedaron ahí, y los que regresaron pues fueron los que salieron y volvieron a bajar. O sea, unos por curiosidad, dice el reverendo William Branham, otros para criticar, pero vean, terminan luego abajo nuevamente en la Odisea, en donde está la confusión, y vuelven entonces a bautizar en agua literal y vuelven a hacer un montón de cosas. Vean, porque no recibieron al ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10. Otros se quedan medios en el limbo porque ni hacen una cosa ni hacen otra, y se quedan en el aire porque no saben dónde están. Están alumbrados por linternas y no pueden ver el camino. Y al final van a ser rechazados y no van a pasar la prueba final. ¿Ven? Porque estarían a la deriva sin un rumbo en específico. Ahora dice, la pregunta va a ser, ¿dónde está el rey de los judíos? Esa va a ser la pregunta. Más abajito dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fue la pregunta de los magos allá en Jerusalén a los líderes religiosos. ¿Ha nacido el rey? Preguntan ellos, ¿dónde está? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Si esa pregunta fue buena en aquel tiempo, va a ser hecha en este tiempo final nuevamente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La buena noticia era que el rey de los judíos había nacido, pero todo tenía que cumplirse conforme a las profecías. La pregunta es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa es la pregunta más grande que puede hacer una persona, y la contestación correcta es la más grande que podrá escuchar una persona. Y la bendición más grande será verlo, creerlo, llevarlo en nuestro corazón y nuestra mente y oír su mensaje final. El mensaje en donde estará siendo llamados todos los hebreos a la fiesta de las trompetas en el día postrero.
Vean que la bendición más grande para aquellos que lo puedan ver y creer, llevarlo, dice, en el corazón y en la mente. Y ya ahí estarían sellados esos escogidos en este tiempo final para rapto. Cuando lo vean y crean en él. Ahora él sigue diciendo, por lo tanto, estemos preparados porque algo grande está preparándose. ¿Y qué puede hacer algo más grande que estaría preparándose para la iglesia novia en este tiempo? Pues la venida del rey de los judíos y del rey del planeta Tierra completo. O está preparando para bendición de los creyentes en Cristo y también para el pueblo hebreo, del pueblo hebreo, el cual luego recibirá una bendición muy grande. Por lo tanto, le damos gracias a Dios que los escogidos de Dios lo han visto y han creído en el cumplimiento de la venida del Señor, de la venida del Rey, de la venida del Rey de los judíos, de la venida del Rey de Israel, la venida del Rey de Israel. Ha sido para mí una bendición muy grande poder estar con ustedes a través de esta plática en esta ocasión y agradecerle a Dios por sus bendiciones y porque nos ha abierto ese séptimo sello y porque lo hemos visto y lo hemos creído. Le hemos creído a Él en su venida. Y dice, la bendición más grande será verlo, creerlo, llevarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Lleven, escogidos de Dios, en su corazón y en su mente al Señor en su segunda venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para que obtengan las bendiciones de Dios. Y la que estamos anhelando es nuestra transformación. El Rey de Israel, la venida del Rey de Israel, la cual se está cumpliendo y se está abriendo ese misterio cada vez más y más. Ha sido para mí una bendición muy grande poder estar con ustedes en esta ocasión y ya mañana nos estaremos viendo. Y mañana, domingo 19 de julio, podemos colocar la actividad también a las 9 de la mañana. Estamos aprovechando así estos domingos a esa hora y vemos pues que es muy bueno. Así aprovechamos el día. Así que podemos tener la actividad también mañana a las 9 de la mañana. Son las 7 en México. Así que a todos los que me están escuchando en esta ocasión, mañana domingo 19 de julio de este año 2026 tendremos la actividad a las 9 de la mañana hora de Puerto Rico. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios.